Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, vaya, tenemos un vídeo jugoso, de esos que nos encantan, lleno de salseo, drama y por supuesto, amor, todo al estilo turco. Si eres de los que se enganchan a las tramas intrincadas, los giros inesperados y los romances apasionados, este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar frente a la pantalla y que incluso después de haber terminado su relación, sigue dando de qué hablar. Así es, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a analizar cómo su romance y el eco de ese amor siguen resonando en las series turcas actuales. Vamos a desmenuzar esa química que los catapultó a la fama, los rumores que nunca cesaron y el impacto que tuvieron en la industria televisiva. Prepárense para un viaje a través de los sets de grabación, las alfombras rojas y, sobre todo, los corazones de millones de fans. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gustan las series turcas, las noticias del mundo del espectáculo turco y los análisis a fondo de los romances más famosos, este es su lugar. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Prometo que no se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán las últimas novedades, las teorías más locas y las opiniones más apasionadas sobre todo lo que amamos del universo turco. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque hoy les traigo una bomba. Como dice el título, Hande ha roto el silencio. Y es que después de mucho tiempo sin hablar abiertamente sobre su relación con Kerem, parece que ha dejado caer algunas pistas que nos hacen pensar que el amor, aunque haya tomado otro camino, sigue siendo importante en su vida. Esta declaración no solo ha encendido las redes sociales, sino que ha reavivado las esperanzas de aquellos que sueñan con una segunda oportunidad para esta icónica pareja. Pero antes de entrar en detalles sobre esa declaración bomba, vamos a recordar cómo surgió este amor y cómo lo vivimos a través de la pantalla. Vamos a revivir esos momentos mágicos que nos hicieron creer en el destino y en el poder del amor verdadero. La serie que los unió y que seguramente muchos de ustedes conocen, es Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica nos presentó a Eda Yildiz, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños, y a Serkan Bolat, el arquitecto adicto al trabajo, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Si todavía no la has visto, ¿qué esperas? Corre a buscarla porque te aseguro que te atrapará desde el primer episodio. Sen Kalkapm pertenece al género de comedia romántica, pero con toques de drama que le dan esa chispa que la hace tan adictiva. La trama gira en torno a un contrato de compromiso falso que se convierte en algo mucho más real. Eda, privada de su beca universitaria, se ve obligada a aceptar un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses para que él recupere a su exnovia. Este punto de partida, lleno de ironía y situaciones cómicas, es el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor comience a encenderse. Pero como suele suceder en estas historias, la química entre ellos es innegable y lo que empieza como un simple juego termina convirtiéndose en un amor verdadero. Lo que hizo a Sen Kalkapm tan especial es que no solo nos vendió una historia de amor bonita, sino que también nos mostró la evolución de dos personajes que, a pesar de sus diferencias, se complementaban a la perfección. Vimos a Eda sacar el lado más humano de Serkan, mientras que él la ayudaba a alcanzar sus sueños y a creer en sí misma. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su popularidad se debió en gran parte a la química palpable entre Hande y Kerem. Y es que, la verdad sea dicha, esa química traspasaba la pantalla. Era evidente que había algo más que una simple actuación, que la conexión entre ellos era genuina y profunda. Y aquí es donde la realidad superó a la ficción. Durante el rodaje de Sen Kalkapm, Hande y Kerem se enamoraron. Su romance se convirtió en la comidilla de todos los medios y sus fans enloquecieron. La pareja compartía fotos juntos en sus redes sociales, se les veía felices y enamorados, y todos creímos que su amor sería eterno. Sus apariciones públicas se volvieron eventos mediáticos, cada gesto, cada mirada era analizado al detalle por sus seguidores. Pero como sabemos, la vida real no siempre es como las series de televisión. Después de un tiempo, Hande y Kerem terminaron su relación. La noticia fue un shock para muchos de sus fans que aún soñaban con verlos juntos para siempre. La ruptura generó un debate intenso en las redes sociales, con teorías de todo tipo tratando de explicar lo que había sucedido.
Sin embargo, a pesar de la ruptura, el legado de su amor sigue vivo. Y es que la química que mostraron en Senkalkam sigue siendo un referente para muchas otras parejas de actores en series turcas. Además, el impacto de su relación se puede ver en el tipo de historias que se están contando actualmente. Las comedias románticas han ganado aún más popularidad, y las productoras buscan replicar la fórmula mágica que Hande y Kerem lograron crear. Ahora, volviendo a la declaración bomba de Hande. Recientemente en una entrevista se le preguntó sobre su relación con Kerem y, aunque no dio detalles específicos, dijo algo que dejó a todos pensando. Comentó que hay personas que marcan tu vida para siempre y que aunque las cosas no salgan como uno espera, los recuerdos y los momentos compartidos siempre estarán ahí. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que, a pesar de la ruptura, Hande guarda un recuerdo especial de Kerem y de su relación. Algunos incluso especulan que podría haber una posibilidad de reconciliación en el futuro, aunque esto, por supuesto, son solo rumores. Los expertos en lenguaje corporal han analizado la entrevista de Hande hasta el cansancio, buscando pistas en sus gestos y expresiones faciales. Pero dejando de lado los rumores, lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque no siempre dure para siempre, siempre deja una huella en nuestro corazón. Nos recuerda que las emociones son complejas y que las relaciones pueden tomar caminos impredecibles. Y hablando de huellas en el corazón, vamos a explorar otras series turcas que, de alguna manera, han sido influenciadas por la historia de Hande y Kerem, ya sea por su química en pantalla, por su romance en la vida real o por el tipo de historias que cuentan. Vamos a analizar cómo estas nuevas producciones han adoptado elementos de Senkalkam y cómo han intentado capturar la esencia de ese romance que nos cautivó a todos. Una de ellas es Aşk-Mank İntikam, o Amor, Lógica, Venganza. Esta serie, también del género de comedia romántica, cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio infeliz. Años después, Esra empieza a trabajar en la empresa que fundó Ozan, ahora un hombre rico y exitoso. El reencuentro de estos dos personajes está lleno de tensión, resentimiento y, por supuesto, una atracción innegable. Aşk-Mank İntikam tiene una trama similar a Senkalkam, en el sentido de que se centra en una relación que evoluciona a partir de circunstancias inesperadas. Además, la química entre los protagonistas, Burcu Özberk e Ilan Sen, es innegable, recordando un poco a la conexión que tenían Hande y Kerem. La serie explora temas como el perdón, las segundas oportunidades y la importancia de la comunicación en una relación. Otra serie que vale la pena mencionar es Bato Yunu, o Juego del Destino. Esta serie cuenta la historia de Ada, una joven que cree que está destinada a casarse con su primer amor para romper una maldición familiar. Sin embargo, sus planes se complican cuando conoce a Rüzgar, su jefe, de quien termina enamorándose. La premisa de la maldición familiar añade un elemento de fantasía y misterio a la trama. Bato Yunu también es una comedia romántica con elementos de drama, y la relación entre los protagonistas, Aytak Sasmaz y Cemre Baysel, es muy similar a la de Eda y Serkan en Senkalkam. Ambos son personajes con personalidades opuestas que se atraen irresistiblemente. La serie destaca por su humor ligero y sus diálogos ingeniosos. Y por último, quiero hablar de Ada Masal, o Cuento de la Isla. Esta serie cuenta la historia de Haziran, una mujer de negocios exitosa que es enviada a una isla para cerrar un trato. Allí conoce a Poyraz, un hombre que vive en la isla y que se opone a sus planes. El choque de culturas y estilos de vida entre estos dos personajes es el punto de partida de su romance. Ada Masal es una serie más relajada y romántica que las anteriores, pero también comparte algunos elementos en común con Senkalkam. La serie está ambientada en un lugar paradisíaco, al igual que Senkalkam, y la relación entre los protagonistas, Ayka Sinturan y Alp Nabruz, es muy dulce y encantadora. La serie se centra en la belleza de la naturaleza y en la importancia de vivir el presente. Todas estas series y muchas otras han sido influenciadas por el éxito de Senkalkam y por la historia de amor de Hande y Kerem. Han demostrado que las comedias románticas turcas tienen un gran atractivo para el público internacional y que las historias de amor que surgen en el set pueden ser aún más fascinantes. La popularidad de estas series ha impulsado el turismo en Turquía y ha contribuido a la difusión de la cultura turca en todo el mundo. En resumen, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, nacido en los sets de Senkalkam, trascendió la pantalla y cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Aunque su historia de amor llegó a su fin,
Su impacto en la televisión turca y en el género de las comedias románticas es innegable. La declaración de Hande, dejando entrever un recuerdo especial de Kerem, solo alimenta la llama de la curiosidad y la esperanza entre sus seguidores. Y series como Aşk Intikam, Bato Yunu y Adam Asal continúan explorando esos romances inesperados y llenos de química que tanto nos gustan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo, amor y drama turco. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones más sinceras. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para más contenido como este. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.